Escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Qué fuerte palabra, ¿no? Luego dice, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es un hebraísmo y lo menciono ahorita porque es importante. Ese hebraísmo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, quiere decir, si tienes la capacidad de escuchar este mensaje, tienes la obligación de obedecerlo. O sea, es Dios diciéndole a la iglesia, yo mando aquí. Si lo escuchas, tienes la obligación de obedecerlo. Qué fuerte y qué firme está haciendo el Señor. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también es el rey. Y un rey tiene carácter. Y un rey tiene, habla firme. Cuando tiene que hablar firme, él habla firme. Y aquí Dios está hablando a las iglesias y luego viene, él acaba de hacer una amonestación y está diciendo, necesito que trabajen en eso. Luego dice, al que venciere le daré de comer del maná escondido. La recompensa. Dios es bueno. Si me obedecen, esta va a ser la recompensa. Y luego dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo, la palabra Pérgamo significa altura, significa torre y significa elevación. La palabra del Señor nos enseña, nos dice, el que se exalta, ¿qué dice? Será humillado, y el que se humilla será exaltado. Esta iglesia estaba pasando por un punto donde, por un momento, por un tiempo, donde se habían exaltado, se habían levantado. O sea, ellos se creían mejores que Dios. ¿Acaso la iglesia puede sentir que tiene mejores ideas que Dios? Claro que sí. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos leyeron su Biblia en esta semana? ¿O cuántos dirigieron su vida en relación a lo que creyeron que podían hacer? Si usted me dice, yo busqué la voluntad de Dios en la palabra del Señor y vivo atado a esta palabra y siempre oro y busco la voluntad de Dios para obedecerla, entonces yo estoy sometido y estoy poniendo en el lugar que corresponde a la palabra del Señor. Pero si yo soy de las personas que creo que tengo mejores ideas que Dios, esta palabra no la conozco, la archivo, la guardo, me olvido de ella y resuelvo toda mi vida como yo creo, según mi lógica, según mis pensamientos. Entonces, aquí vemos una iglesia que estaba teniendo problemas con su yo, con su ego. Y Jesús dijo, ahí en Lucas capítulo 9,
Jesús dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es que allá está escrito, ¿verdad? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús, Dios, le está recordando a la iglesia, yo soy Dios y les estoy hablando firme y quiero que me obedezcan. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y mi voluntad es que ustedes se nieguen. El principio del cristianismo, el objetivo y la vida cristiana tiene que ver con el dejar nuestra vida atrás. Pensamientos, sentimientos, ideas, emociones, voluntad, tradiciones, todo lo que soy, lo dejo atrás, el viejo hombre. Y ahora voy a ser discipulado, voy a ser educado en una nueva cultura, que es la cultura del reino de Dios. Voy a ser formado. Por eso nacemos de nuevo. Porque ahora que estamos en Cristo, que estamos aquí, Dios nos quiere formar de manera diferente. Pérgamo, algo había pasado ahí que no se estaba dando eso. También existe otra traducción de Pérgamo y esa traducción del nombre Pérgamo significa matrimonio mixto. Ah, caray. O sea, no del todo habían renunciado a la palabra del Señor, a la pureza, habían renunciado a la pureza del Señor, mas no a la palabra. ¿Qué es eso? Tomamos de la palabra los versículos que nos convienen, pero aquellos que nos comprometen los hacemos de lado. Entonces, pudiera ser que hubiera, a lo mejor yo cayera en la tentación de querer juntar gente y juntar gente. Pues nada más le digo a la gente lo que quiere escuchar. Vas a ser bendecido, no lo que le va a comprometer. Mi función como pastor es enseñar todo el consejo de la palabra del Señor, aunque lo comprometa a usted o aunque me comprometa a mí también, porque también van para mí, van para todos. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, ¿no? O sea, va para toditos. Entonces, aquí en la iglesia de Pérgamo estaba haciendo un matrimonio mixto. Recuerda que le había comentado acerca de la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo era una ciudad con muchos dioses. Era una ciudad que tenía una biblioteca. Y todas esas cosas que son datos históricos nos dicen al respecto de esa sociedad o de esa ciudad, de la sociedad que había en esa ciudad. Era una ciudad que pensaba que era muy culta en cuestiones naturales, en cuestiones de ciencia y todo eso. Y está bien, la ciencia no está peleada con Dios. El problema es creer que sabemos más que Dios. El problema es quedarnos solo con la ciencia y creernos muy sabios y abandonar la palabra. La ciencia no niega a Dios. La ciencia realmente te va a llevar a la comprobación que Dios existe, que Dios es real. Es un ejemplo. Si yo me encuentro un micrófono y ese micrófono lo empiezo a desarmar, lo empiezo a analizar, empiezo a aplicar la ciencia, empiezo a ver cómo está formado, lo único a lo que me va a llevar ese análisis es a comprobar la inteligencia y la sabiduría y la capacidad de la persona que lo hizo, que lo inventó. Usted puede ser un matemático y usted se puede dar cuenta cómo las ciencias matemáticas, cómo la ciencia es perfecta y los números son perfectos. Estudian la música, aquellos que son músicos, estudian música y se van a dar cuenta
cómo los números y la música están relacionadas y la perfección que hay en ella. La ciencia nunca niega a Dios. Los ateos tratan de usar la ciencia para negar a Dios. Pero aún así, los ateos diciendo que la evolución existe, pues resulta que la teoría de la evolución sigue siendo teoría, no es una ley. Lo que quiere decir es que su teoría sigue sin comprobarse. Por lo tanto, enseñan en las escuelas teorías sin comprobar, cuentos sin comprobar, queriendo pasarlas por ley, y no es así. Entonces, esa era una ciudad que se creía muy inteligente, se creía muy astuta, muy sagaz. Y ese era el problema que había en esa sociedad, y ese problema estaba permeando hacia adentro de la congregación. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Vea lo que dice la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria al Señor. Ese versículo luego nada más lo aplicamos hacia las personas que se van a casar, a los jóvenes. Se los decimos y se los decimos una y otra vez, y está bien, porque no pueden buscar casarse con una persona que tiene por padre a Satanás, que no ha recibido a Cristo, porque dice que, como dice Juan, y es realidad, así dice, son hijos del diablo. O sea, o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Si te casas con alguien que tiene como padre al diablo, tu suegro, ¿quién va a ser? Pues el diablo, ¿no? En el sentido espiritual de su padre espiritual, ¿verdad? Entonces no esperes cosas buenas. Pero si tu padre es Dios y el padre de la persona con la que te vas a casar es Dios, van a tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma meta, un mismo objetivo, y ahí va a ser más fácil llevar el matrimonio. Porque los casados aquí, ¿quiénes podemos decir que el matrimonio es fácil? ¿Quiénes podemos decir que el matrimonio es difícil y se necesita trabajar para llevar un buen matrimonio? ¿Cuántos pueden decir esto? Entonces va a ser más fácil cuando tenemos un mismo yugo, y ese Señor se llama Jesús. Entonces, el problema de la humanidad comenzó cuando Adán y Eva consideraron tener una mejor idea que Dios. Vino la serpiente y les ofreció la fruta del árbol prohibido. Le dijo: mira, vas a ser como Dios, mira qué buen fruto. Y la mujer consideró y dijo: sí, es cierto. Consideró sus pensamientos y su decisión, su sabiduría. La sabiduría de Dios le había dicho: tú no tomes de ese fruto, pero ella decidió hacer a un lado la sabiduría de Dios, y decidió comer del árbol del fruto, y comió del árbol del fruto. Se hizo uno con el pensamiento de la serpiente. Hubo una unidad con el pensamiento de la serpiente, quien era Satanás. Se casó el hombre con la
con la desobediencia y el pecado. Hubo una unión. Dios esa fue la causa de la caída de la humanidad. Ahora en Cristo, Dios nos está diciendo, ya eso pasó. Ahora ustedes ya no coman del árbol del bien y del mal, ya no consideren por sí mismos lo que es bien o es malo. Eso yo se los voy a decir, lo que les conviene o no les conviene, el bien y el mal le corresponde a Dios. Nuestra mente está enferma de carnalidad. O ahora en Cristo, lo voy a decir diferente porque se oye menos fuerte, pero implica lo mismo. Es como un niño pequeño, un niño que va a saber de la vida. Un niño necesita del consejo y la dirección del padre. La humanidad, aunque tenga 80 años, una persona sobre la faz de la tierra necesita dirección de parte de Dios. Porque aunque tengamos 80 años, seguimos siendo unos niños. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué es comparado 80 años de experiencia con una eternidad de experiencia? ¿Quién tiene más sabiduría? Pues Dios. Entonces Dios nos dice, no hombre, tú no sabes conoces lo O por lo redondo nada más. No sabes. Y nos está diciendo, renuncia a eso. Y eso es lo que quería que la iglesia de Pérgamo renunciara a sí mismo. Pero no habían renunciado. Estaban metiendo a la iglesia ideas humanas, ideas del mundo, de su sociedad, y estaban contaminando el mensaje. Por eso el trono de Satanás estaba ahí entre ellos. Porque se les había olvidado que ellos son una cultura diferente. Empezaron a ser permisivos, empezaron a ser más tibios y a unirse con las ideas del mundo porque dejaron la palabra de Dios. Por eso dice, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Les está diciendo y les está dejando claro Jesús. Yo tengo la espada. ¿Y cuál es esa espada de dos filos? De doble filo, ¿cuál es? La palabra del Señor. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Les está diciendo, yo tengo la espada, yo tengo la palabra que es sobre toda palabra, la idea que es sobre toda idea, la sabiduría que es sobre toda sabiduría. Y ustedes la están dejando por tratar de ser más condescendientes. Tal vez para ganar favores, tal vez para ganar a veces por tratar de ganar al mundo, el mundo termina ganando al creyente. Dios les está diciendo, tienen que ser firmes. Recuerden a Esmirna, eran fieles hasta la muerte. Ahora estos no estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte, sino que ellos querían ser fieles hasta donde les convenía. Hasta donde ellos estaban dispuestos a dar. Y Dios está diciendo, no, yo quiero todo. Soy quien tiene la espada de dos filos. Yo soy quien gobierna, dice el Señor. Es lo que les está diciendo. Yo gobierno a mi iglesia, no Satanás. Yo soy el que está en el trono, dice el Señor, ¿verdad? Está diciendo el Señor, yo soy quien debe de estar en el trono. En la iglesia, mi palabra debe de ser expuesta, tiene que ser enseñada. La palabra se tiene que decir tal como está.
No podemos hacer amistad con el mundo porque entonces nos convertimos en enemigos de Dios. No puedes servir a dos señores porque entonces con uno quedas mal. Esta iglesia estaba metiendo doctrinas que habían pescado por allá, de todos lados, y estaban metiendo enseñanzas. Habla acerca de los nicolaitas y habla acerca de la doctrina de Balaam. Pero antes de profundizar en eso, quiero que sigamos viendo un poquito de historia. Esta ciudad estaba ahí en Asia Menor, dentro del imperio, el imperio romano. En el 306 a 337, el imperio romano se convierte al cristianismo. Y digo, se convierte entre comillas. El emperador romano, los emperadores romanos, el imperio, no habían podido contra la iglesia. No habían podido. Ellos decían, di que César es el Señor o te vamos a matar. Incluso habla aquí a esta iglesia de un mártir, Antipas, mi testigo fiel, que no negó el nombre de Jesús. Di que César es el Señor. Hay que recordar que Pérgamo tenía un templo, fue el primero en construir un templo para el César. Y ellos estuvieron dispuestos, no, Jesús es el Señor. Téngale, lo mataron. Y así en el circo romano. Y por más que persiguieron a la iglesia, con Diocleciano, dos emperadores anteriores a Constantino, resulta que no habían podido con la iglesia. Es más, en lugar de reducirla o desaparecerla, se multiplicó la iglesia. Entonces, Constantino y su consejo, pues empiezan a pensar, dicen, pues si no puedes con el enemigo, mejor pues úneteles. Es así que Constantino tiene ahí una batalla donde él dice que soñó que en los escudos y en las armas pusiera las iniciales de Jesús. En el 312 fue esta batalla. Con la leyenda, con esta señal serás vencedor, o sea, la cruz. De ahí, después, siglos después, vienen las cruzadas y bueno, se ponían la cruz, ¿no? En sus armaduras y en sus escudos y en las espadas. Y resulta que eso hizo ese emperador y finalmente ganó la batalla contra sus enemigos. Entonces dijo, fue Jesús el que me ayudó en la batalla. Entonces de ahí, en ese momento el imperio estaba dividido. Había dos emperadores de Occidente y de Oriente, y resulta que los dos emperadores se ponen de acuerdo y promulgan el cristianismo. Promulgan el cristianismo como la religión de Estado. Pero más que promulgar la religión de Estado, lo que ellos estaban haciendo es quererse quedar con el negocio de la religión. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente el resultado fue ese. No hubo una conversión. Más bien lo que hicieron fue adoptar el cristianismo y meter el cristianismo y acomodar el cristianismo en un sincretismo romano. Lo acomodaron.
Dijeron, Zeus es nuestro Dios mayor, y luego tenemos muchos dioses, hijos de Zeus. Muy bien. Entonces Zeus es el padre, es Dios, está ahí. Y luego tenemos a Marte, Júpiter y todos los demás. Nosotros tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos muchos mártires y los metemos en el segundo plano. Y luego en Éfeso tenemos la diosa Diana. Entonces dijeron, pues ahí tenemos a la mamá de Jesús. Entonces completaron el cuadro. Históricamente, eso sucedió en el periodo de este Constantino. Históricamente, específicamente, cuando esta carta llega a esa ciudad, es mucho tiempo antes de esto de Constantino. De manera específica, Dios le estaba diciendo a la iglesia, se están mezclando con el mundo. Y en ese momento y en ese tiempo era una reprensión para esa congregación. Pero proféticamente en la historia iba a haber un tiempo donde la iglesia se iba a contaminar. La institución se iba a contaminar. La institución oficial se iba a contaminar. Y Dios, no solo para la iglesia en el momento, sino históricamente les estaba llamando también la atención. Porque un día eso mismo iba a suceder. Iban a hacer una alianza con el mundo. Constantino con la iglesia, el mundo con la iglesia, e iban a mezclar ideas del mundo, ídolos del mundo. Iban a fornicar con el mundo, se iban a relacionar, se iban a casar con el mundo. Finalmente, después de esto, las siguientes dos iglesias hablan del periodo del oscurantismo de manera profética. Cuando la iglesia se une con el Estado, cuando la iglesia se une con el mundo, cuando la iglesia le hace al político y mete a los políticos a las iglesias, está metiendo ideas del mundo a las iglesias. Está metiendo a hombres corruptos o hombres que no tienen a Cristo en el corazón y no tienen temor de Dios, y los meten a la iglesia, a las congregaciones, a hacer política. Pudiera darse. O a repartir propaganda dentro de la iglesia, o usar los altares para tratar de influir en la gente por quién deben de votar. Y para Dios eso es una aberración. Es tratar de mezclar la iglesia con el mundo. Eso no funciona así. La iglesia persigue objetivos muy diferentes al mundo. Por eso no se debe de mezclar con el mundo. La iglesia busca la conversión de las personas a Cristo. Que el mundo deje de ver a sí mismo, deje de verse a sí mismo y objetivos y metas humanas, terrenales. La iglesia busca que el mundo deje sus objetivos y metas egoístas y personales para que ahora Cristo sea su meta, sea su objetivo. El mundo es muy diferente, es lo contrario. La iglesia discipula personas para que empiecen a vivir vidas conforme a los principios que aquí están escritos. No robar, no mentir, los principios bíblicos aquí establecidos. La justicia de Dios, hablar la verdad siempre, honestos. El mundo no. ¿Qué es lo que busca? Engañar, robar. Eso es lo que el mundo sin Dios es lo que está buscando. Engañar, robar. O dígame cuál de los seres humanos allá afuera no busca eso. La iglesia, dentro de la iglesia,
El que quiere ser grande viene a servir, no a ser servido. En el mundo, en la política, quieren poder, buscan poder porque quieren ser servidos y se sirven con la cuchara grande. Quieren poder. Son cosas diferentes. Son objetivos y metas diferentes. Por eso la política no se mete dentro de la iglesia. No quiere decir que las personas en lo individual no tengan trabajos seculares y usted puede trabajar en un color, en otro color de partido, en el que sea. Y usted llevar ahí los principios cristianos, pero allá afuera, incluso puede ser hasta un candidato de cualquier partido. Y usted puede ser un hombre que sea de bendición a su país, a México. Pero no por eso, aquí adentro de la iglesia, de la organización, de la congregación, meteremos el trono de Satanás. ¿Por qué razón? Cuando una persona o uno como ministro va y busca políticos, pudiera yo buscar políticos aquí para obtener un terreno en el barranco, tener 5 ladrillos y un costal de cemento para expandir mis intereses. Dios no necesita eso. De Dios es el cielo de Dios es el mundo y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Si Dios quiere nos da un terreno y si Dios nos quiere nos da un edificio, lo que sea. No necesita la iglesia del mundo nada. El mundo necesita la iglesia. Necesitamos predicar, necesitamos hablar, necesitamos discipular. Eso es lo que hacemos como iglesia. Yo conozco tus obras, dice el verso 13. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Los intereses del mundo aquí adentro no se meten. Los intereses del reino de Dios no se mezclan. Los intereses del reino de Dios no se ponen a discusión. Se dice simplemente, así dice y así es. Decimos todos, amén. ¿Qué significa así sea? Gloria a Dios. Vea lo que dice Tito 3:1. Recuerda a los otros que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno. En relación a las personas que están ostentando un puesto de gobierno, ¿qué haremos? Oramos por ellos, nos sometemos a ellos, pero no nos metemos en la contienda electoral. Quien salga del partido que sea, oraremos por él, serviremos incluso con el gobierno. Yo he trabajado en programas de gobierno y lo podemos hacer. ¿Podemos llevar los principios del reino y enseñarlos allá afuera? Claro que sí, en esos programas de gobierno. Pero no hacer contienda electoral aquí adentro. Todos deben de someterse a las personas que ejercen autoridad, no a las que están buscando autoridad. Porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por Dios. Es Dios. A veces se nos olvida como cristianos que es Dios quien pone a los presidentes, a los gobernadores y a los presidentes municipales, a quienes ostentan autoridad. Es Dios. Pero a veces creemos que podemos influir. Mi idea es influir para que gane quien yo quiero. No quien Dios quiere, sino quien yo quiero. Vamos a hacer campaña política para que gane el que yo creo. No, la iglesia como organización ora y busca a Dios con todo el corazón. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla y ora, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A veces creemos que una campaña política a favor de un partido o de otro
va a poner al gobernante mejor. Yo haciendo política, ganar adeptos por unos o por otros. Y Dios dice, no es así. Si ustedes oran, yo voy a levantar a alguien que obre con justicia y que gobierne con justicia. Si no oran, tendrán el gobierno que ustedes decidieron tener. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Fíjese, sigue diciendo la palabra. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A pesar de la contaminación que había a nivel local en esa iglesia, en esa congregación, y también en el tiempo de Constantino, cuando se mezcló la organización cristiana, dentro de las iglesias, dentro de la iglesia, había hombres fieles que no se contaminaron con esas doctrinas. Es más, aunque dentro de la organización oficial hubo siempre hombres fieles, fuera de la organización oficial cristiana, en aquel entonces, religión de Estado, había personas que fuera de eso eran cristianas y eran perseguidas, que no se postraron ante los dioses o los nuevos dioses con nombres cristianos, les estaba proponiendo el Estado. Hombres que fueron fieles, así, no negaron la fe. Que hasta el tiempo de la Reforma, esos hombres que estaban en lo oscuro, estaban escondidos, porque los mataban, los metían en una santa inquisición, o ¿cómo le llamaban? Los mataban, los metían en la hoguera. La persecución contra la iglesia siguió. O sea, eres cristiano como el Estado dice o te matamos. Pero hubo siempre un remanente fiel. Aunque estaba el trono de Satanás en la organización oficial religiosa cristiana, hubo gente fiel ahí. Finalmente en la Reforma, dentro de la organización las personas salieron a la luz, y aquellos que estaban escondidos también salieron a la luz. Finalmente, de ahí, de la Reforma en adelante, a estas personas se les llamó protestantes por protestar o no estar de acuerdo con la versión oficial del cristianismo, porque la versión bíblica es otra. Solo estoy hablando historia. Esto también nos deja claro que sin importar el tiempo, el momento de la historia que nos toque vivir, o en el lugar donde estés insertado en esta sociedad, a pesar de que estés en el trono, esté el trono de Satanás ahí, tú puedes ser fiel a Dios. Y Dios se mostrará a ti a pesar de lo que sea. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, versículo 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que le enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hace referencia a Números capítulo 22, 21, 22, 23. Es esa historia de Balaam. Balaam, para no entrar en esa historia, porque esa es otra enseñanza, Balaam solo les voy a decir la esencia de esa historia. Era un falso profeta. Era un profeta falso que le enseñó a la gente, que le enseñó a Balac, un rey, le enseñó a ese rey
que si hacía desobedecer al pueblo de Israel, la ira de Dios iba a caer sobre Israel para corregirlo. Y de esa manera, este pueblo pagano podía ejercer influencia sobre Israel y los podía dominar. En ese momento Israel estaba fuerte y estaba obedeciendo a Dios. Y el rey Balac quería que Balaam maldijera al pueblo. Y Dios le dijo, no lo voy a maldecir porque es mi pueblo y es fiel. Entonces Balac le enseña, Balaam le enseña a Balac, pues ¿sabes qué? Ponlos a pecar, ponlos a hacer lo contrario a la palabra, a lo que Dios les ha dicho, y los haces pecar y la ira de Dios se va a encargar de ellos. Y así fue. El pueblo de Israel pues él no podía atacarlos. Pero dijo, vamos a entrar desde adentro, vamos a ganarlos. Históricamente, esa ciudad de Pérgamo, pues no habían podido contra ellos. Los cristianos se multiplicaron. Entonces dijeron, vamos a infiltrar doctrinas contrarias al reino de Dios. Enseñémosle a la gente que el pecado no es tan pecado, que Dios es bueno. Amén, es una verdad. Pero también enseñémosle a la gente, se les olvidó enseñar que Dios es justo. Enseñémosle a la gente que la salvación la va a tener para siempre y sin importar lo que haga, no tiene ninguna responsabilidad. Dios es bueno y se va a ir al cielo. Y Dios dice, no, cuidado, o sea, te doy la salvación y es gratis, pero cumple tu propósito como cristiano. Que el Señor me bendiga. Sí, Dios me bendice, me bendice, me bendice. Señor, yo quiero ese carro, quiero esa casa, quiero eso, quiero lo otro, quiero lo otro. Y el Señor te dice, yo quiero tu vida, yo quiero tu corazón, yo quiero tus pensamientos, yo quiero tus palabras, yo quiero. Y a Dios no le damos nada, pero sí, Dios, bendíceme, soy tu hijo. Declaro, decreto, como si fuera de Tim Marín de Doping, güey. Y Dios dice, no. Así no es. En ese tiempo, en términos generales, hay un factor que muchos o algunos creyentes cristianos han perdido. ¿Sabe cuál es? Temor a Dios o temor de Dios. Mentimos con mucha facilidad. Obramos mal, engañamos con mucha facilidad. Y al cabo no pasa nada. Porque no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos por causa del reino de Dios. Queremos la salvación porque nadie quiere ir al infierno, por lo que nos conviene. Pero no queremos actuar conforme la constitución del reino de Dios. Queremos seguir actuando conforme la constitución del mundo, entregados a la carnalidad, a la maldad y a los placeres de este tiempo, en este mundo, sin Dios. Dios dice, así no es. Y luego les enseñan a fornicar, pecados sexuales. Pecados sexuales. Y de todo tipo de pecados. Porque dice a entregarlo sacrificado a los ídolos. ¿Podemos hacer del cristianismo un ídolo? Claro que sí. El ídolo de la riqueza y de la prosperidad. Dios te puede enriquecer y te puede prosperar, sí, pero esa es una añadidura. Lo primero que Dios quiere es tu corazón, tu vida, tus sentimientos, que le entregues todo lo que tú eres. Y además, si te da esa añadidura, pues Dios te la dará como se la dio a Abraham, a David. Pero en ese tiempo muchas veces se escuchan mensajes, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos quieren la prosperidad y la bendición? Y todos queremos, amén. Y las predicaciones se vuelven mensajes
de realización personal, de motivación personal, muy motivantes, pero poco comprometedoras. Porque se dice y se habla lo que nos conviene, lo que queremos escuchar para que venga mucha gente. Y Dios dice, esa no es la idea de la iglesia. La palabra de Dios es viva y eficaz y es una, nada más, y se enseña. Y luego fornicación, les enseñas a cometer, a levantar ídolos, ¿sí? El dinero, puede ser no, así como tú eres un ídolo, puedo ser yo mismo. Los hijos pueden ser ídolos. Todo aquello que pongas en primer lugar antes que Dios es un ídolo. Pero también pecados sexuales, donde la fornicación ya no es fornicación. En una ocasión yo escuché decir a alguien, en el trabajo es normal que las mujeres sean sensuales. Eso era una enseñanza que yo escuché de alguien que debería de estar enseñando lo contrario. El coqueteo en el trabajo es normal y se da. Era una enseñanza a mujeres. ¡Wow! Donde se les enseña a las mujeres y a los hombres a no tener cuidado con los ojos, de ir a desear mujeres dentro de la iglesia. Donde el adulterio es normal, cometes adulterio, cierras la iglesia y vas y abres otra con otra mujer. Eso es descaro. Eso es descaro. El adulterio es adulterio y se acabó. Te puedes arrepentir, sí, pero quieres iglesia y quieres ministerio otra vez y lo mismo, y sin importar nada más que con esposa nueva. No, eso es descaro, claro. Restaura lo que destruiste primero, restaura a tus hijos, restaura a tu esposa y vuelves. Si Dios te levanta como ministerio, lo puede hacer. No, pero ministerio con nueva adquisición. Pecados sexuales, donde los altares se vuelven pasarelas, y el descaro, donde la mujer no tiene cuidado de cuidar a las personas, a los hombres, a los varones que están viendo hacia acá. Dice la palabra, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Se vuelven pasarelas. Y no cuidamos a aquellos que pueden adulterar. ¿Sabe por qué? Y alguien dijo, pues ese es problema del que ve mal. Es problema del que ve mal y del que se convierte en carnada para que cometa pecado en la mente la persona que está ahí sentada. Mal por el que comete adulterio ahí sentado, y mal por el que se comete encarnada de Satanás acá arriba. Es mal para todos. Pero es que soy muy decente. Un día mi hermano mayor, cuando adolescente, andaba de cholo y se vestía como cholo. Y ahí andaba con sus cadenotas y andaba con sus amigos cholos. Y un día le decía a mi mamá, mi hijo, no te vistas así. Y luego, ¿qué, mamá? Pues ¿qué tiene? Pues es que así se visten jóvenes, que los cholos. Sí, mamá, pero yo soy buena persona. Eres un cholo bueno. Y luego le dijo, entonces que cuando viene la gente dicen, ese es un cholo bueno. No, aquí es así. Alguien dice, no, es que como te ven, te tratan. Sí, es una realidad. Pero es que yo soy bien mujer y tengo mis derechos. Tiene sus derechos, claro que sí. Si usted quiere salir de su casa desnuda, hágalo. Pero sepa una cosa, esta sociedad está enferma de sexo. Los jóvenes están enfermos de sexo. Hay un problema de sanidad, de salubridad en nuestra sociedad.
Y ese problema de salubridad, de mental, un problema mental, se llama enfermedad sexual. Un día les dije a mis alumnos, bien, ustedes dicen que se pueden vestir como quiera, está bien, vístanse como quiera. Si usted tiene que pasar por una jaula de leones hambrientos y le cuelga una chuleta en el frente y en la espalda y le digo, pásele por ahí, ¿aumenta el riesgo de que se lo coman o no? Sí, muy bien, vístanse como quieran, pero aumenta el riesgo en una enfermedad, en una sociedad enferma de hombres de sexo, aumenta el riesgo de que la manoseen. No justificamos al que manoseó ni al que violó, no. Que le den la pena máxima a los violadores. Pero si te pones y te arriesgas, te arriesgas. No exijas respeto. Tenemos también nosotros que respetar a los demás. Y a veces con nuestra manera de ser, faltamos al respeto a quienes son más débiles que nosotros o a quienes batallan con una cosa, les faltamos al respeto. Dice la palabra, hacerlo todo decentemente y en orden. También retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas son aquellos que quieren o que buscan poder. Por la misma palabra que la traducción es así como poder. Nicolaita es cuando en las congregaciones, en esa congregación, por lo que está diciendo, se enseñaba como que había niveles dentro de la congregación. Jesús había dicho, si alguno quiere ser grande, tiene que ser siervo de los demás. Aquí me imagino, por lo que está diciendo la palabra, había doctrina de los nicolaitas donde se menospreciaba al que servía menos, se buscaba los primeros lugares, se buscaba y había estrellitas entre ellos. ¿Ha visto usted personas así? Que se sienten estrellas de televisión, que se sienten estrellas y menosprecian a los demás, queriendo imponer autoridad sobre los demás, dejando a un lado el servicio. No, que me sirvan, que me brinquen a un lado, que me brinquen al otro lado, que me hagan gracias las personas que están a mi alrededor, porque me quiero servir de ellos. Qué triste es esto. Y no es lo que sucedió cuando Constantino mezcló la iglesia, claro. Les quitaron la palabra, les quitaron los rollos que tenían de la Biblia y les dijeron, nadie debe de leer la Biblia, está prohibido. Por eso entró el oscurantismo y nadie la podía leer. Nada más, quien daba la palabra era el autorizado para interpretar y decir lo que Dios decía, nada más esa persona, pero ni siquiera por lo que decía la Biblia, sino por escritos de hombres que les mandaban para que enseñasen a la gente. Eso sucedió históricamente. ¿Les quitaron la Biblia, sí o no? Y nada más en latín se podía hablar, porque nada más había personas que tenían a esa autoridad para enseñar y se podían servir de la gente. Hemos visto que de manera histórica o en el momento del desarrollo de la ciudad de Pérgamo estaba sucediendo eso. Proféticamente sucede en un tiempo en la historia cuando Constantino, y hay un sincretismo con el cristianismo, pero al final de los tiempos, estos aquí
también en este último tiempo está sucediendo. Por eso este mensaje está en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos. Nosotros como cordero y león debemos de estar listos y apercibidos para no traer el mundo a la iglesia. Más bien nosotros llevar a la iglesia y en la cultura de Cristo hacia allá afuera. Ahorita hablé al respecto de la manera de vestir. A veces se confunde la elegancia con el descaro y son dos cosas diferentes. O el buen vestir con el corto o el largo de la, no, sino para ser elegante y vestirte bien. Solamente es cuestión de saber vestirte. No es cuestión de descaro, de enseñar, no. Y si como varón batallas con tu mente, dice la palabra, lleva cautiva tu pensamiento a la obediencia a Cristo. Solamente lleno del Espíritu Santo puedes ser libre de esa enfermedad de sexualidad. Reconoce tu pecado y arrepiéntete, porque el pecado sexual Dios no lo acepta, y pecado sexual también es la sensualidad y también es el pensamiento. Se llevan las dos partes. Cierre sus ojos, por favor. Dios, gracias por tu palabra en este lugar. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que nos has revelado. Ahí donde estás. Yo sé que en alguna parte del mensaje Dios te habló. Ahora Dios te dice, ¿qué dicen tus pensamientos y qué dice mi palabra? ¿Qué quieres tú y qué quiero yo? El Señor nos dice ahora, como cordero y león, ¿están dispuestos a renunciar a ustedes, a negarse a sí mismos por causa de la obediencia a mi palabra? Si tu respuesta es sí, te invito a ponerte de pie. Si tú quieres ser obediente a la palabra de Dios y dejar a un lado tus pensamientos y renunciar a ti. Si tú quieres que Cristo gobierne tu vida por medio de la palabra de Dios, ponte de pie. Dile a Dios, me arrepiento, Señor. Perdóname. Te entrego mi vida, mi corazón. Si alguien pudiera en este lugar decir, yo no quiero, no creo eso. Yo te digo ahora, no me tienes que creer a mí, tienes que creerle a la palabra de Dios. Léela, búscala con un corazón hambriento de Dios, y que sea el Espíritu de Dios que te muestre la verdad, que sea Él quien te guíe y te muestre que lo que hoy escuchaste es de Dios. No se trata de lo que yo diga, se trata de lo que Él dice y quiere de su iglesia. Hoy Dios te está llamando, nos está llamando a cada uno en lo particular, en lo individual. Dios te dice, yo tengo para ti grandes cosas. Tengo el maná escondido, que es la revelación de la palabra de Dios, que se da de manera sobrenatural. Te daré un nombre en una piedrecilla blanca. Esa piedrecilla blanca, tú eres
Tú eres una piedra en esta casa de Dios, en la iglesia. Antes eras una piedrecilla negra, pero ahora, si tú decides obedecer mi palabra, serás puro, completo, completamente. Ganarás la batalla presente. Todas tus batallas las ganarás. Serás puro, santificado. Serás más puro. Cada vez te parecerás más a Cristo. Y te daré un nombre nuevo que dirá que eres vencedor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Tú eres nuestro hogar. Dile, te voy a buscar, Señor. A tu hogar. Vuelva a ti, a tu hogar, a tu hogar. Vuelva a ti, a tu hogar, a tu hogar. En ti está mi hogar, con brazos abiertos, tú corres a mí. Me has encontrado aquí, en tu amor, seguro estoy. Gracias, Señor. Te invito a que en este mismo espíritu tomes tu diezmo y ofrenda. Vamos a entregarlos a Dios. Toma tu diezmo y ofrenda. Ahí están los sugieres. Si necesitas algún sobre, lo puedes pedir. Vamos a orar y vamos a entregar a Dios lo que es de Dios. Usted que nos está viendo por la transmisión, usted también puede participar de eso, haciendo una transferencia a la cuenta de la iglesia que ya les hemos pasado. Usted también puede participar en entregar diezmos y ofrendas, usted que no ha venido o no viene a los presenciales. Pero vamos a entregarlo a Dios. Señor, te entregamos nuestro diezmo y ofrenda, porque así dice y enseña tu palabra, y nosotros vamos a obedecer lo que dice tu palabra. Y te amamos y te entregamos todo lo que somos, Señor. Gracias, bendito Dios. Recibe nuestro agradecimiento también por diezmos y ofrendas, Señor. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos, Señor. Amén, Señor. Gracias, Dios. Amén. Entonando este canto, también despedimos a las personas que nos están viendo en la transmisión. Entonando este canto, usted puede dejar su lugar y puede pasar a entregar diezmos y ofrendas.